Bueno, como en el vídeo anterior vimos cómo hacer el díptico dentro del Lightroom, ahora nos queda, porque hemos agotado ese recurso ya del Lightroom, no tiene más opciones en general, nos queda la cuestión de llevarlas a Photoshop. Pero si podemos optimizar un poco los recursos, mejor que mejor. Desde Lightroom tenemos una herramienta también muy útil, que es la forma en la que vamos a enviar las fotos a Photoshop, cómo las vamos a exportar, ¿no? Normalmente nosotros hacemos uso del objeto inteligente, pero no es la única opción. Y además tiene algunas previstas para este tipo de usos, ¿no? Así que con el botón derecho yo puedo decirle, eso sí, con las dos fotos seleccionadas, como podemos ver en pantalla, que quiero editarlas en. Pero a diferencia de esa fórmula habitual que suele ser para nosotros abrir como objeto inteligente, yo voy a decirle que la quiero abrir, en este caso, como capas de Photoshop. Cuando pinche, las dos fotos irán corriendo a Photoshop, pero a colocarse una sobre la otra y no como dos documentos separados. Y eso ya nos quita una gran parte del trabajo. Eso nos lo simplifica un poquito al menos. ¿Qué pasa? Que yo ahora sí cojo la herramienta de mover, que es la primera de todas arriba y que nos va a ser bastante útil. Luego veremos un pequeño truquito además sobre ella. Yo ya puedo ver que tengo una foto sobre la otra, pero claro, si hacemos un poco de memoria de cuando éramos chiquitines y estábamos en el cole, recordaremos un dato muy curioso, ¿no? Y es que cuando teníamos esa actividad en artes plásticas de hacer un collage, nuestro primer paso solía ser extender una cartulina debajo, ampliar el lienzo o crear el lienzo donde vamos a poner nuestro collage. Pues el díptico es algo parecido. Yo puedo mover las fotos, pero es que necesito un lugar donde moverlas. Y ahí es cuando entra en uso una herramienta fantástica que tiene, en este caso Photoshop, que se llama herramienta tamaño de lienzo. Vamos a verla. La tenemos en la pestaña Imagen y un poquito más abajo nos dice que existe la opción de tamaño de lienzo. Alt, Control y la tecla C, porque es una herramienta que, digamos, está asociada a los términos de corte, ¿no? de transformar la imagen mediante el corte, cortando o bien ampliando el lienzo, ¿no? Así que yo voy a utilizar en este caso tamaño de lienzo. Y aquí viene una parte curiosa, ¿vale? Para que lo veamos porque puede ser un poco lioso en alguna vez, nos podemos equivocar, pero verán que no es nada compleja. Lo primero que nos dice este módulo, que es sencillito, nos dice cuánto mide en centímetros nuestra foto. 27,64. ¿Cuánto mide de alto? 34,64. ¿Cómo va a cambiar el lienzo? Si le voy a añadir en centímetros o en otras, digamos, herramientas, como por ejemplo puede hacer pues en porcentaje. Yo voy a hacerlo en centímetros, que es más cómodo. Y luego además nos pregunta dos cositas interesantes. Si queremos hacerlo en términos relativos, yo le quiero sumar 5. Vale. O si por el contrario quiero hacerlo de forma lineal. Si a los 27 le sumo los 5 y tendría pues 32,64, por ejemplo. Eso también sería válido, sería igual. La suma, el resultado final es el mismo, simplemente es una forma de cómo lo vamos a calcular. Y luego un pequeño panel que implica la distribución de ese nuevo lienzo, que puede ir desde arriba a la derecha y hacia abajo, o puede ir desde el centro y hacia todos los lugares. Yo suelo utilizar mucho el modo relativo, es el que me es más cómodo. Y no me suelo complicar mucho, de hecho, simplemente lo pienso un poco. Yo sé que tengo que sumarle a mi foto al menos el doble del ancho, porque voy a poner dos fotos, al menos el doble. Eso quiere decir que ya sé que tengo que sumarle como mínimo los 27,64. Bueno, luego tengo que pensar los espacios intermedios y los bordes. Por ejemplo, voy a sumarme, así mentalmente voy a hacer el cálculo, que voy a ponerle 2 centímetros a la derecha, 2 centímetros a la izquierda y 1 centímetro en el centro. Eso quiere decir que son 5 centímetros en total. Pues esos 27,64 van a pasar a ser 32,64. En cambio, hacia arriba no voy a doblar, porque no son 4 fotos, son solo 2. Hacia arriba sencillamente voy a mantener la misma proporción. Creo que tengo que ponerle solo 2 centímetros. Bueno, en este caso son 2 centímetros arriba, 2 centímetros abajo. Tengo que ponerle 4, ¿vale? Lo que distribuye siempre de esa misma forma, ¿no? La mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. Así que este cálculo debería de darnos 2 centímetros a cada lado, 2 centímetros arriba y abajo y el espacio suficiente para dejar la foto en uno de los lados y un espacio entre las dos fotos de 1 centímetro. ¿Lo probamos? Vamos a verlo, porque la verdad es que a veces yo me despisto con las matemáticas. Pero bueno, le doy a OK y me crea un lienzo así, vacío, ¿vale? Sin más. Y ahora es cuando entran una serie de herramientas muy simpáticas, que no vamos a tener nosotros ni que manipularlas, pero que básicamente es lo siguiente. Yo con la herramienta mover, la primera del panel, si me leo un poquito me dice que incluso tengo la selección automática. Y eso quiere decir que donde yo pincho, mueve. Y fíjense, nada más mover,
aparece esta maravilla que ha creado Photoshop hace ya unos años, que son las guías inteligentes. ¿Ven que aparecen unas guías un poco así curiosas como violetas? Vale, pues yo puedo ir orientándome y colocándolas. Y hago lo mismo con la otra. Entonces yo voy ahora cuadrando hasta que obtenga la posición. Puedo coger las dos capas, seleccionarlas y puedo intentar hacer uso de las herramientas que están por aquí arriba, que permiten a veces un poco alinearlas, ¿vale? Suele ser una herramienta relativamente cómoda. Esto lo alinea centralmente y demás. Parece ser que me ignora un poco, pero bueno, se supone que debería de funcionar. A ver si me deja ahora. No. Esas herramientas no podrían funcionar. Pero a mí me funciona muy bien trazar yo unas líneas a través de la regla. Por ejemplo, no sé si lo recuerdan, puedo hacer vista y mostrar, por ejemplo, la regla, y yo ahora puedo hacer unos pequeños detallitos curiosos, como por ejemplo, que puedo seleccionar todo, transformar, así nos deja, para encontrar el centro de la imagen, que normalmente me debería de funcionar muy bien. Si me deja esto y esto, control T, y aquí debería de permitirme encontrar el centro de la imagen en ambos casos. Y yo aquí ya empiezo a desplazarme un poquito con ello, ¿vale? Yo puedo deshacer la transformación y empiezo a mover las fotos hasta ubicarlas, aunque realmente el centro está, a ver, el centro está como por aquí, porque lo he colocado un poco mal, pero bueno, ya vemos un poquito, voy a deshacerme ahora de las guías, vemos un poquito cómo ubicar. Coloqué yo mal las guías, me despisté de haber movido cosas. No obstante, verán que aún así es sencillo, porque cuando ustedes cojan las fotos, ellas mismas van buscando el centro de la imagen a través de esas guías que aparecen como inteligentes, ¿no? Lo podemos hacer incluso marcando una y otra. Voy a quitar yo esta vista que tengo de la guía, voy a borrarla, borrar guía, y ya lo tengo. Bueno, ¿qué me quedaría en este caso? Añadirle un fondo. El fondo, para mí la forma más sensata de todas hasta ahora, la más sencilla para mí, es añadirlo mediante una capa de ajuste, y lo hago con un color uniforme. El color que yo quiera, para mí va a ser blanco, y la arrastro en el fondo. Ya lo tengo colocado por aquí. Entonces es una forma más o menos sencilla. Y si tengo que mover individualmente una foto, la muevo cogiéndola y desplazando. Y verán que más o menos ella, cuando llega a los bordes, es curioso, verán que encuentra como una especie de tope en el que la foto se para. Y eso simplifica un poquito. Y cuando la van moviendo se van ubicando solas. Ya tengo por aquí colocado mi díptico. Y sencillamente, control S, y eso se nos va a guardar dentro del Lightroom como un díptico creado, ¿vale? Y luego ya lo podemos exportar y podemos hacer lo que queramos. Así que fíjense que luego al final vamos a tener varios. Pues nada, lo tenemos por aquí creado. Así que esta es una fórmula que yo recomiendo, aunque es laboriosa, pero recomiendo porque es más o menos asumible y llevable. Así que un vídeo más creado.